permiso al hospedador. ¿Vos Bueno, ahí está podés? grabando. Vamos a compartir la pantalla, asegurame que se vea bien. Este, Ahí se ve perfecto. bueno, voy a sacar mi video así. Ahí está el modo pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, te hace cargo del chat. Dale, dale. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el tercer curso en donde vamos a tratar los siguientes temas. El mantillo, control de plaga, asociación y rotación de cultivos para la huerta familiar. Los temas que vamos a tratar es el mantillo, vamos a definir qué es, cuál es la función que cumple, qué materiales se pueden utilizar. Con la asociación de cultivos, explicar qué significa, vamos a dar algunos ejemplos. También con la rotación de cultivo vamos a explicar la importancia y algunos ejemplos. Y por las demandas que hubo en el curso anterior sobre las plagas del compost, surgió el tema de las plagas del compost, no, de los insectos que intervienen en el compost, surgió una gran demanda sobre el control de de las plagas en la huerta. Para acordarnos de que la huerta orgánica, quiero recordarles que tiene cuatro puntos esenciales, que era el primer punto, que es cubrir el suelo con pasto, que sería la técnica para utilizar el mantillo, el tema de la asociación de las plantas, la producción del abono, que va a ser la fertilidad, la nutrición de nuestras plantas, y el sistema de rotación de cultivos para no cansar el suelo. A esto se suma la propuesta de la producción de semillas. Esto es como un resumen recordatorio de las pautas que hay que cumplir para que la huerta sea orgánica, ¿no es cierto? Y también vamos a dar en esta charla el tema de los preparados caseros para controlar a los insectos. Y explicar la función de las plantas aromáticas y medicinales en la huerta. Bueno, hay problemas con el audio. Le voy a decir que corte. Bueno, eh, acá está resumida en esta filmina todo lo que acabo de comentar sobre los temas que tenemos que tener contemplados en la huerta orgánica, ¿sí? Esta charla yo se las voy a pasar por PDF o para que la tengan. Bueno, vamos a hablar del mantillo. El mantillo es una traducción del inglés del mulching, mulch, que es acolchado o mantillo, que es una manera de cubrir el suelo a fin de que principalmente se crearon, este método es para controlar las malezas, principalmente fue desarrollado para eso. Luego se crearon y descubrieron distintos materiales, por ejemplo el plástico, el polietileno se usa para cubrir el suelo, vienen de distintos colores, puede ser negro, puede ser blanco, puede ser gris, puede ser transparente, los cuales cumplían distintas funciones. El negro de alguna manera absorbe la temperatura, o sea, se calienta, y transmite ese calor al suelo. Por eso en plantaciones de inicio de primavera, cuando el clima es frío todavía y haciendo un lomo bien alto, tenemos grandes posibilidades de calentar un poco el suelo y ahí vamos a ver que se van a desarrollar mejor las raíces. También se cumple con la función de preservar la humedad, o sea, por debajo del mantillo va la cinta de goteo, por lo cual el agua ingresa al suelo y el mantillo evita
su evaporación, por lo cual es una manera de ahorrar agua también. Evitar el crecimiento de la maleza, ya lo dijimos. Por otro lado, los productos que quedan sobre un mantillo de alguna manera quedan más limpios, porque muchas veces la frutilla, por ejemplo, que queda apoyada en la tierra se ensucia y después no es muy palatable. Si nosotros podemos usar un mantillo orgánico, por ejemplo el que estamos aplicando ahora para el cultivo de papa, como las hojas de los álamos, ese tipo de mantillo también nos favorece algo de nutrición, porque en la descomposición de la hoja vamos a ir logrando que con el agua se diluya esa descomposición y de alguna manera generamos una solución nutritiva para el suelo. Bueno, de alguna manera podemos usar los materiales orgánicos como los que acabo de mencionar, con hojas, pasto, heno, podemos usar acerrín, chips. Después también hay otros materiales como el polietileno, también se puede usar cartón, también se puede usar arena. Todo depende del lugar que estemos, porque generalmente hay un producto que abunda y uno no lo puede utilizar para... Acá, digamos, en otoño caen muchas hojas y es un material que podemos utilizar. En las zonas de Mendoza, por ejemplo, en los viñedos, después de que procesan la uva en la bodega, utilizan el orujo para sellar las calles, los pasillos, y eso también lo usan como mantillo. Acá hay unas fotos que muestran en un cultivo de frutilla que habíamos armado el lomo con cinta de riego por goteo. A la derecha se ven las hojas de álamo y se perciben las raíces de los plantines de frutilla con la distancia donde se iba a plantar. Y a la izquierda es una aplicación de mantillo que era una mezcla de pinocha con viruta para un cultivo de lechugas. Acá se ve una foto de un zapallito desarrollado, en donde no se ve el suelo, sino se ve la pinocha y se aprecia también la cinta de goteo. Acá, bueno, son otras fotos de cuando uno va a realizar el trasplante, el lomo puede ya estar cubierto con el mantillo, porque de alguna manera uno cuando mueve el suelo puede crecer maleza, entonces una vez que terminamos de mover el suelo, es recontra recomendable cubrir el suelo inmediatamente. No solo para preservar la humedad, sino para que no se desarrollen tan rápido las malezas. Cuando se va a hacer el trasplante, se corre el mantillo, porque es liviano, se maneja muy bien con la mano, se trasplanta y se vuelve a cubrir alrededor de la planta con el mismo material. Los pasillos, siempre me preguntan, ¿a los pasillos conviene cubrirlos? Y nosotros recomendamos que sí, y además de que queda mucho más presentable la huerta, queda más prolijo, de alguna manera es un lugar donde no vamos a tener el control de las malezas, del crecimiento de las malezas. Entonces, de alguna manera, conviene cubrir los pasillos. En la foto de la izquierda están viendo una alternativa que nosotros utilizamos, la siembra de verdeo en el invierno, porque hay malezas de invierno y hay malezas de verano. Entonces, para que las malezas de invierno no nos compliquen, porque los cereales que utilizamos son anuales, terminado el invierno se secan, eso queda como un heno y no nos perjudica caminar por ahí para nada, y de alguna manera genera un efecto de protección al cultivo, ¿no es cierto? Que no huele tierra, por ejemplo, que frena un poco el viento. Bueno, ahora vamos a hablar, si no hay ninguna pregunta sobre el tema del mantillo, voy a pasar a hablar de lo que es la asociación. La asociación es la unión de cosas, ¿no es cierto? Que de alguna manera esa unión tiene un beneficio. Es como cuando alguien se junta con alguien es porque, y generan una asociación, es porque de alguna manera
uno tiene algo y la otra persona tiene lo que uno no tiene y en el complemento se benefician. Así acontece con esta técnica en las plantas. Hay una manera de unir especies diferentes que de alguna manera sacamos algún beneficio nosotros. Por ejemplo, en la foto de la izquierda se ve una planta de hoja que tiene una raíz superficial y una cebolla que tiene una raíz un poco más profunda, ¿no es cierto? Después está la remolacha con otro cultivo de hoja, entonces hay una serie de combinaciones que por el desarrollo de la raíz no se van a estar generando competencia por el tema de los nutrientes. Este, Ahí en la foto verán que hay como una X, una cruz, que significa no hacer la misma especie en el mismo lomo, porque de alguna manera ahí puede llegar a haber competencia por los nutrientes y puede haber también problemas con la luz que ingresa. Y a la foto de la derecha abajo, una foto real de una huerta orgánica donde se ven distintos grados de asociación. En el fondo a la izquierda van a ver un cultivo de maíz que de alguna manera está puesto sobre la pared sur, digamos, porque si hubiera estado a la derecha, en la pared norte, nos estaría sombreando los cultivos de menor porte. Bueno, ¿por qué es importante sembrar asociando? Bueno, acá dice que da un par de pautas, son 4 pautas, una que se aprovecha el mejor el espacio, digamos, plantas que crecen verticalmente con plantas que crecen horizontalmente, de alguna manera se usa más intensivo el espacio, las plantas así asociadas, como dije antes, no competirían por nutrientes cuando extraen de distintos lugares. Y a veces en la asociación nosotros podemos llegar a tener efectos de protección de plaga. Porque, por ejemplo, algunas flores, algunas plantas repelen insectos. Y otras hospedan insectos que a nosotros nos convienen. Acá hay un ejemplo, como por ejemplo los puerros cebolla con zanahoria, la albahaca con tomate y la remolacha con repollo. Después, una pregunta, ¿cómo distribuir estas especies para que se asocien lo mejor posible y aprovechen mejor el espacio y el tiempo? Bueno, hay un ejemplo, ¿no es cierto? Podemos hacer puerros o cebolla en la parte central, digamos, ustedes imagínense eso, son cultivos que duran mucho tiempo, son 6 meses, y crecen verticalmente. Sobre los costados podemos alternar con repollo, que es una planta más amplia, a una distancia de 60 centímetros entre cada una. Y mientras crecen los repollos podemos aprovechar para trasplantar lechuga entre medio de ellas, que van a estar para ser cosechadas anticipadamente. O sea, de esta manera resumí con un ejemplo 3 beneficios, ¿no es cierto? En tiempo, espacio y que no hay competencia por nutrientes. Acá les paso un par de asociaciones y hay un librito que al que le interese más el tema se los puedo reenviar después. Este librito es muy gráfico, habla de las asociaciones que convienen y las que no convienen. Como ejemplo, acá muestra el caso de la selga, en donde ahí avisa que la asociación beneficiosa con otra planta de selga puede ser, incluir el apio, cebollas, las coles, las arvejas pueden ser, lechuga, pimiento, rábano, tomate y zanahoria. Pero lo que no conviene, por ejemplo, son los espárragos o los puerros. Todas las asociaciones tienen una explicación por la cual se benefician y hay mucha bibliografía para consultar cuando uno tiene dudas, ¿sí? Bueno, ya hablamos de mantillo y hablamos de asociaciones. Ahora viene lo que es la rotación del cultivo. La rotación del cultivo significa que nosotros no usemos el mismo cantero para cultivar siempre lo mismo. Y acá da como un ejemplo donde rotar significa cambiar
de lugar de cultivo, o sea, es como utilizar el espacio, pero no poner siempre lo mismo, ¿no? Y el ejemplo da como que la zanahoria, que es una hortaliza de raíz, convendría que luego en ese cantero, al año siguiente, se haga acelga, que es una hortaliza de hoja, luego se haga tomate, que es una hortaliza de fruto, y por último el tema de las arvejas o alguna legumbre, porque en definitiva las legumbres son muy buenas compañeras de la huerta porque de alguna manera son las únicas con posibilidad de fijar nitrógeno porque tienen un mecanismo en sus raíces donde viven en simbiosis bacterias que son capaces de nodular la raíz, absorber el nitrógeno y dejarlo instalado en el suelo. Por lo tanto, yo muchas veces le voy a nombrar que cuando uno tiene un suelo muy pobre, conviene primeramente hacer un abono verde y si contemplan el cultivo de alguna leguminosa, por ejemplo, poroto, arveja, haba, la alfalfa es una leguminosa, la vicia, la lenteja, cualquiera de estos cultivos que acá en la zona andan bien, se pueden utilizar como para mejorar el suelo. En la rotación de cultivo, nosotros tratamos de mejorar y mantener la estructura y la fertilidad del suelo, porque si nosotros en el mismo suelo hacemos siempre lechuga, la lechuga va a estar extrayendo los nutrientes de un solo lugar. Año a año ese suelo nos va a quedar estéril y la lechuga nos va a empezar a enfermar y se va a amarillar y nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, para que no ocurra esto, siempre es recomendable cambiar el cultivo de lugar. También cuando un cultivo ya está afectado porque lo hicimos siempre en el mismo lugar, se empiezan a generar enfermedades que quedan instaladas en el suelo, como los hongos, bacterias, y muchas veces, como yo lo cuento siempre, los insectos cuando ven una planta que esté estresada la van a atacar. Y esos insectos, una vez que captan que una planta está afectada, se instalan en el lugar. Y si se muere la planta, se quedan en algunas plantas de maleza parecidas a las que estaban y vuelven de nuevo a atacar cuando plantamos. Bueno, y también con la rotación, que puede llegar a confundirse con la asociación, pero esto es de un año a otro. También tiende hacia lo mismo, que si exploramos siempre el mismo perfil de suelo, vamos a estar sacando nutrientes de un solo lugar y no nos va a venir bien para nuestro cultivo si es el mismo. Hay un ejemplo acá de lo que conviene hacer, por lo menos hasta el cuarto año, que es un ejemplo un poquito más completo que el que mostré antes, pero que lo van a tener como ayuda a memoria. Por otro lado, también, para que nos entendamos bien, eh, hay que evitar repetir especies de la misma familia. Ustedes no son botánicos, pero bueno, pueden tener algún conocimiento de que las plantas, hay plantas que están emparentadas, por ejemplo, el ajo, la cebolla, el puerro, la echalot. Este, Estas plantas, que son aliáceas, eh, no hay que plantar una atrás de la otra en el mismo lugar, es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que evitar que donde plante ajo, al año siguiente plantar cebolla o puerro, es un ejemplo, ¿no es cierto? Y después, bueno, acá están algunos ejemplos que ustedes no deben conocer mucho, algunos seguro que sí, pero la zanahoria y el apio son familia, son de la misma familia, entonces eso tampoco conviene rotar uno con el otro. Después el tema de las coles, todos los repollos, coliflores, brócoli, rabanito, todos esos cultivos son de la misma familia, son las crucíferas, tampoco conviene rotar una con las otras. Bueno, creo que con estos ejemplos queda bastante claro. Acá más o menos una huerta, digamos que nos estamos viendo que casi todos los canteros están cultivados, a excepción del que se ve a la izquierda, que solamente tiene mantillo completo. Ese
cantero es como un cantero de descanso, que nos va a permitir, qué sé yo, por ejemplo, que el cantero que está a su derecha, esa misma asociación de cultivos que ven ahí, lechuga con acelga, se pueda trasladar al cantero de la izquierda. Y hacer toda la rotación siempre dejando uno de descanso, o si quieren pueden cultivar algún abono verde para incorporarlo al suelo, no para cultivar, porque uno por ahí dice, bueno, en el año siguiente plantarle arveja o habas, pero esas habas y arvejas van a cumplir el rol de molerse e incorporarse al suelo para enriquecer el cantero, no para desarrollar el cultivo. Eh, bueno, si no hay preguntas, continúo. Bueno, acá está la huerta. Bueno, asociaciones de cultivo, hay varios ejemplos. Este, Acá era más o menos para mostrar que es una técnica bastante usada, ¿no? ¿No es cierto? Acá le voy a ir mostrando un par de fotos de huertas de distintos lugares en donde se aprovecha mucho el tema de la asociación. Acá hay una foto con flores, digamos, las flores generalmente atraen o repelen insectos, dependiendo de la planta que sea, y a veces en cultivos de fruto, como los tomates, conviene que haya polinizadores, entonces por ahí, como la flor del tomate no es muy vista, conviene poner un par de flores extras para llamar más la atención de los insectos y que nos polinicen las flores de nuestros tomates. Bueno, hay múltiples opciones. Y ahora, bueno, acá había como un listado de asociaciones de plantas. Este, Disculpen que yo salté de asociación, fui a rotación y ahora volví a asociación, pero era para ir ingresando en el tema que va a posterior, que es el tema de las plagas, ¿no? Eh, Acá hay algunos ejemplos de asociación de planta y el control que se ejerce con esa asociación sobre alguna de las plagas. Por ejemplo, las orugas cortadoras, que son los gusanos, digamos, que a veces andan en la huerta y nos comen las hojas o las plantitas, son muy comunes, que después estas se convierten en mariposas o polillas. Teniendo en cuenta una asociación de borraja con el tomate, digamos, podríamos llegar a repeler esta oruga cortadora. Las albahacas con el tomate es una combinación muy común, una asociación muy usada, y repele mosca y mosquito y también el tema de los pulgones. Bueno, las hierbas medicinales y aromáticas y flores, digamos, medio que ya lo fui mencionando, acá tienen ejemplos, eh, digamos, estas plantas que por ahí no son tan productivas y muchas plantas de, por ejemplo, las aromáticas que son perennes, que duran mucho tiempo, no se mueren todos los años, conviene plantarla en los cercos, o sea, uno puede hacer un resguardo de la huerta en el cerco de plantando las aromáticas, y las flores las podemos poner en las puntas de los canteros porque muchas flores son anuales, ¿sí? Acá, bueno, da consejos como por ejemplo que el plantín de menta le serviría para alejar a las mariposas blancas de los repollos. Acuérdense, la mariposa blanca genera un gusanito cuando es más chica, que es muy atraído por los repollos porque son muy olorientes y van hacia él. Bueno, y el kit de semillas de Prohuerta, por ejemplo, siempre vienen alternadas flores como la caléndula y los copetes, ¿no? Bueno, y después hay una cantidad impresionante de recetas caseras con productos que son de fácil adquisición para generar nuestro insecticida, digamos, ¿no? Son preparados caseros que controlarían los insectos. Bueno, hay algunas cuestiones que por ahí a ustedes les puede llegar a dificultar el entenderlo porque no lo conocen. Por ejemplo, acá para las hormigas
habla de diluir 1 litro de agua caliente más 200 gramos de sulfato de cobre. Aunque no lo crean, el sulfato de cobre es muy vendido en los viveros. Más un sobre de jugo de naranja y agregar 1 kilo de arroz. Con eso se hace arroz partido, ¿no? Se hace un cebo, digamos. Entonces cuando tome el color verde azulado, se ponen a secar a la sombra y colocamos los montones estos en los caminos de las hormigas. Eh, el colocar el arroz en el hormiguero es muy probable que el sulfato afectará el hongo del cual se alimenta bajo la tierra. O sea, acá aunque ustedes no lo crean, muchas de las hormigas que uno odia no comen directamente las hojas que nos están cortando, sino que se las llevan a un nido en donde alimentan un hongo y las hormigas se alimentan de ese hongo. Por lo cual, uno tiene que tratar de matar el hongo. Una vez que maten el hongo, las hormigas mueren de hambre o se van a otro lugar. El arroz, por ejemplo, que de alguna manera es barato para nosotros, es muy utilizado para este tipo de control. Aparte, el arroz genera un efecto de desecamiento del ambiente donde anida el hongo y las hormigas y lo deshidrata. Bueno, para las babosas y caracoles, que la vez pasada lo hablamos, bueno, hay una receta que se pone una latita a nivel del suelo del cantero para que se pone cerveza, eso es muy atractiva para la babosa y los caracoles, y van hacia eso y caen ahí y se ahogan en alcohol. Eh, la verdad que en la Patagonia esto no ha funcionado a cielo abierto. Sí puede funcionar mejor bajo cubierta o en túnel porque eh, ahí el vapor de la cerveza es más atrayente. Con respecto a los pulgones, que es otra de las plagas que abunda acá, bueno, se puede macerar ruda. La ruda es un elemento muy utilizado para varias cuestiones de purines y repelentes de insectos. Es muy utilizada la ruda. Se pulveriza, digamos, se macera, o sea, se muele la ruda en 200 gramos de ruda en 1 litro de agua y con ese jugo se pulverizan las plantas afectadas. Yo les voy a mandar, les voy a enviar, van a ir viendo ahora un par de más recetas y otras cuestiones. Lo que siempre comento antes de hablar de las plagas es que el manejo sanitario de cualquier hortaliza, eh, yo para mí lo mejor es que cuidemos nuestra planta y démosle el mejor ambiente. Tratemos de que esa planta esté cómoda, que no se estrese. Si crece sano y fuerte, va a resistir y tolerar todo lo que venga después. Nosotros cuando hacemos un monocultivo y no rotamos y hacemos siempre lechuga, por ejemplo, y vamos a tener graves problemas de plaga, porque no estamos favoreciendo el buen ambiente de la lechuga porque el suelo se empieza a degradar, se empiezan a instalar muchas enfermedades. Entonces, si nosotros vamos teniendo en cuenta un buen manejo con este ambiente, no vamos a tener que usar insecticidas. Dicho esto, pasamos a las principales plagas de la Patagonia. En cada lugar de la Patagonia, que es muy amplia, hay cambian la moda de la enfermedad o del insecto recurrente. Por ejemplo, esto yo lo armé cuando estaba en Ushuaia, donde la botrytis, que era un hongo que nos pudría toda la fruta de frutilla en primavera y en otoño, que había mucha humedad, y el frío, era un hongo que se desarrolla muy fácilmente, y más cuando la frutilla está con mucho follaje, mucha hoja, donde hay mucha humedad, esto era muy común. Los pulgones están en todo el país. Las babosas están en lugares muy, muy húmedos y cuando uno maneja mal el riego aparecen más. Y cuando usamos tablas para hacer el cantero es un lugar ideal para resguardarse porque ahí siempre hay humedad por el riego.
Bueno, las tijeretas también son muy comunes. Las arañuelas aparecen. Tenemos otra gama de insectos que, bueno, a veces es muy discutido, pero bueno, por ejemplo, los pájaros hacen daño, los caracoles hacen daño. Acá chinches no hay muchas, pero aparecen. Cochinillas son unos insectos muy chiquititos que tienen como un caparazón, como una tortuga chiquitita que se pega a la planta. Es muy difícil controlarlo. Pueden aparecer. La, los bichos bolita, que yo siempre les dije, cuando uno hace compost, si hay materia orgánica, el bicho bolita va a ir más hacia eso que al cultivo nuestro, ¿no? Bueno, después hay gusanos de distintos tipos. La palomita blanca, que es la mosca blanca, realmente no se la deseo a nadie, porque una vez que aparece esa mosquita blanca es muy chiquitita, aparece mucho cuando hay tomates estresados. Es muy difícil controlar, hace mucho daño. Bueno, las arañuelas también pueden aparecer, son imperceptibles. Eh, bueno, acá está la vaquita de San Antonio, pero esta es como nuestra aliada, porque la ninfa come los pulgones. Bueno, las langostas ocasionalmente aparecen también, y las hormigas. Bueno, acá hay una serie de gusanos, orugas, gusanos alambre. Generalmente estos dos grupos están en el suelo, rompen coronas y raíces de las plantas. A veces se nos mueren las plantas y no sabemos por qué. Y es porque estos insectos perforan la raíz, anidan ahí y realmente la matan a la planta porque rompen todos los vasos. Y los otros, las orugas estas, son todos de lepidópteros. Los lepidópteros son las mariposas, las polillas. Estos gusanos generalmente comen la hoja. Hay algunos que son cortadores, que a veces sucede que uno hace un trasplante y al otro día va y están todas las plantitas quebradas abajo, acostadas en el piso, porque este gusano corta un día y cuando la planta se deshidrata, al otro día va y come la hoja. Los pulgones están casi todo el año. El pulgón lo que tiene de malo es que pincha la célula, absorbe toda el agua y transmite los virus, porque cuando pincha una planta que tiene virus, una maleza, generalmente los virus andan por todos lados y se instalan en las malezas. Entonces el pulgón cuando se alimenta de eso queda infectado y después nos transmite los virus a nuestras plantas. Y muchas veces estas plantas crecen enrollando la hoja, todas achicharradas, con deformidades, y uno no sabe bien qué es. Y es porque el pulgón le inoculó un virus. Aparte cambian de colores las hojas, bueno, esos son daños colaterales por las pinchaduras de los pulgones. Y cuando los pulgones pinchan, también achuzan el crecimiento de la hoja y quedan enruladas. Este, realmente hay que tener, y les gustan mucho los brotecitos terminales porque es muy atractivo para el pulgón el nitrógeno. En los puntos de crecimiento nuevo de las plantas es donde más se instalan, en las puntas, digamos, donde están las hojitas nuevas generándose, ahí se instalan. Muchas veces he visto que productores se exageran en la fertilización con urea o con algo nitrogenado, y eso es un ambiente ideal para el pulgón. Por eso también hay que saber de fertilidad, ¿no? Que no pasarse nunca de los fertilizantes o las dosis porque provocan daños colaterales. Después están los trips son muy difíciles de ver, realmente si no tienen una lupa no los van a... Pueden llegar a ver tantos trips que van a ver como basuritas en la hoja, del mismo color, generalmente blanco. A veces se mudan, cambian digamos, la metamorfosis hace que para que crezcan van cambiando y que generan mudas. Este, lo que hace el trip es que tiene como dientes de castor, digamos. Raspan la hoja
y es como que si hubiera pasado un viento muy fuerte y con la arena la limaron a la hoja. Eso es, y transmite virus también. Bueno, la mosca blanca, ojalá que no les aparezca. Bueno, la arañuela roja, las fotos de estas son muy malas, pero para que vayamos viendo las cosas que pueden parar. La polilla del tomate, ustedes verán, en la polilla aparece un gusano y a la derecha imperceptiblemente está la polilla, pero el daño lo hace el gusano. La polilla adulta lo que nos hace es que nos pone los huevos donde después va a venir el gusano. Entonces hay que ir entendiendo esto. Si ustedes logran matar las polillas que vuelan a la noche, de alguna manera matan los adultos que van a poner huevos. Bueno, y este gorgojo puede hacer daño en el tomate y aparece ocasionalmente acá en la zona. En todos los insectos que estamos hablando, fíjense que acá habla de las principales plagas que atacan a las plantas de la huerta, todas las triples, los pulgones, las moscas, las chinches, los cascarudos, este picudo en su estadio anterior es un gusano muy, muy agresivo que es el que rompe la corona. Pero así como están todos los malos, tenemos un montón de plagas buenas. Por ejemplo, el sílfido es una mosca que cuando uno la ve volar se queda en el mismo lugar. Por eso es diferente de la otra mosca que da vueltas. Esta mosca es predadora, entonces es como un helicóptero, queda en un lugar y cuando ve algún insecto va y lo ataca y se lo come. Por ahí, cuando yo se los voy comentando, a ustedes se les viene a la mente que ha habido momentos que han visto esta mosca, pero bueno, no son entomólogos, así que la idea es ir dando algunas nociones para que vayan conociéndolo. Hay algunos que acá no van a ver ustedes, no van a conocer o no hay en la zona. La Juanita, por ejemplo, que en el norte es muy conocida y larga un olor bastante feo, es muy predadora de insectos. La crisopa, ojalá la tuviéramos en abundancia en la zona, yo he visto algunas, pero no hay muchas porque es muy letal. El bicho la mantis, tiene otros nombres, pero este se ve poco, pero bueno, pasa muy desapercibido, es un insecto de unos 10 centímetros, es un insecto grande, digamos, y a veces está entre las ramas y no queda tan quieto que uno no lo puede detectar, pero está ahí a la cacería de insectos, come bastante. Bueno, y después están la vaquita de San Antonio, que son nuestros aliados, que si bien la larva es muy activa y la van a ver comiendo pulgones, es muy agresiva, anda muy rápido. Y después hay una avispita que pone huevos en los pulgones. Imagínense que un pulgón es chiquito, imagínense que la avispa no es mucho más grande, es imperceptible, pero puede estar. ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces uno va al supermercado a comprar un insecticida y se olvida de que puede estar teniendo un equilibrio en las plagas porque están estos predadores. Bueno, esa es la idea de mencionarle que a la hora de controlar alguna plaga o algún insecto, consideremos que hay insecticidas selectivos y hay insecticidas de banda verde que se llaman que generalmente respetan la fauna benéfica. Muchas veces la fauna benéfica, digamos la abeja, que es nuestra aliada polinizadora, queda muy afectada por los insecticidas. Así que bueno, a tener cuidado a la hora de comprar algo. Más vale hagamos preparados para repeler los insectos que para matarlos. Bueno, acá hice una tabla donde trato de que utilicemos otras cosas. Por ejemplo, para los pulgones pongamos plantas trampas que sean muy atractivas para los pulgones o hagamos el preparado con jabón. En los ácaros, la arañuela, con el ajuste del riego, ya lo podemos controlar, porque el ácaro aparece cuando la planta tiene un estrés hídrico, por ejemplo. Bueno, después les voy a hablar de los preparados, pero la babosa, por ejemplo, también, dejar de humedecer en exceso y bueno, obviamente que están las cenizas como para controlarla. La tijereta también,
Cuando le creamos ambientes ideales a la tijereta, se instala y se llena. Y por ejemplo, para la botritis, el hongo ese que les mencionaba, simplemente aireando las plantas, no poniéndolas muy densas, lo podemos controlar. Bueno, acá salen más preparados, por ejemplo, para gusanos y orugas, el tabaco lo recomiendan, el purín de paraíso anda muy bien en el norte, acá no hay paraíso, que es un árbol que se juntan sus frutos y son muy tóxicos. Pero bueno, tenemos esta alternativa, el preparado de ajo con alcohol, el tabaco. Para las caracoles y babosas está la cal viva. Nosotros la tierra de diatomea para mí es uno de los insecticidas que yo más recomiendo casi para todo Patagonia y para los insectos que tenemos nosotros. Con la tierra de diatomea generamos un control de los insectos que nos perjudican de alguna manera bien. Yo la salbresa no la recomiendo porque de alguna manera salinizamos el suelo y la cerveza tampoco porque la usaría para otro destino. Bueno, acá hablando de los pulgones, tris, moscas blancas, también habla de nuevo de la ruda, habla del ajenjo, esto abunda en la zona, el purín de ortiga y el alcohol y el ajo y el alcohol también. Bueno, acá van a tener orientación de distintos preparados que se pueden hacer. Por ahí es medio reiterativo, pero bueno, es como para recalcar y fundamentar algunas cuestiones que nosotros, por ejemplo, acá habla de la ruda. Hay un montón de libros de plantas que repelen o controlan insectos. Y acá la ruda, fíjense, se considera una de las especies más repelentes en el manejo agroecológico de las plagas. Se debe a que su olor y color provocan una permanente confusión en los insectos y eso les impide invadir los cultivos. Así que vayamos pensando en tener esta planta en nuestra huerta, porque también comenta que ni a los gatos les gusta, ¿no? Bueno, después hay distintos remedios que deben haber escuchado ustedes. Yo traté de hacer un compilado de los más conocidos y que de alguna manera tener la receta siempre a mano está bueno. En la cartilla del ProHuerta, en el manual hay otras recetas, así que de ahí también pueden sacar algo. Pero bueno, el purín de ortiga es muy conocido. El tema para combatir los hongos. Acá aparecen hongos que no son los que nos atacan nuestro cultivo. Están como ejemplo de un hongo, pero así no es. El hongo que nos puede atacar a nosotros genera una pudrición en la planta o una mancha muy oscura, dependiendo del cultivo que estemos, el hongo se manifiesta de otra manera, no como el sombrerito común. Pero bueno, acá habla de la cebolla, el ajo y jabón blanco, este, y aplicado, ¿no? Bueno, el alcohol de ajo también es conocido. Después tenemos lo de las hormigas, acá vuelve a hablar del jugo de naranja, el sulfato de cobre y el arroz. Yo he probado para las hormigas simplemente con arroz, poniendo, no pegado al hormiguero, porque hay alguna advertencia ahí que uno no sabe, pero hay que ponerlo en el camino, cerquita del camino, cosa de que la hormiga la detecte y se lo lleve a la hoguera. Y de alguna manera con eso secamos la hoguera. Bueno, y para las babosas y caracoles habla mucho de la cáscara de huevo. Este, acá, a ver, dice. Bueno, acá habla de la cerveza, pero la cáscara de huevo y las cenizas también son para controlar la voz y caracol. Acá habla de la ceniza de madera, tiene mucho potasio, digamos, de alguna manera yo lo comenté en otra clase que los horticultores en Chile lo utilizan mucho para la papa y es una cuestión a considerar en la huerta que tenemos ahora el cultivo de papa para en algún momento aplicar un poco de ceniza también. Bueno, acá vuelve a hablar de la ruda para el control de pulgones y acá para los roedores cebos de cal, que bueno, después leanlo porque es medio violento. Bueno, y acá habla de las distintas definiciones que nosotros podemos tener para hacer los preparados, tienen distintas
situación, purín fermentado, purín en fermentación, una infusión o un té. Algunas cosas hay que cocinarla, otras macerarla, otras se hacen con extracto de flores. Pero acá van a tener como una orientación de las definiciones cuando la lean. Cada producto tiene un procesamiento y una forma de aplicación, ¿sí? Acá hice el ejemplo de la ortiga y que se puede aplicar de distintas maneras, en purín en fermentación o la maceración. Acá está el purín fermentado, o sea, la ortiga pueden hacer tres formas de- de- de preparado. Acá explica cómo hacerlo y cómo se utiliza, ¿no es cierto? En algunos se diluye, en otros no, y generalmente, bueno, controla bien el tema de los pulgones, los ácaros y la arañuela. Bueno, acá puse otro ejemplo con otras especies y qué recomienda, por ejemplo, para la manzanilla de cocción, se usa 50 gramos de flores secas, digamos, y acá controlan los hongos y insectos chupadores. Bueno, no los quiero cansar con esto. Acá hay ajenjo, hay también tres situaciones. Vamos a las trampas de la huerta. Ustedes, si empiezan a utilizar este mecanismo, que es muy divertido, ustedes pueden poner, así como puse en el Google, trampas, plaga, huerta, y fíjense que lo más normal que aparece son cosas amarillas. Las cosas amarillas, obviamente, a todos se le vino a la mente inmediatamente la botella de lavandina, que la utilizamos en la huerta. En algún momento hubo instalado esto y como hay que mantenerlo con a la banda esta hay que pegarle un aceite, quedan los insectos ahí pegados. Esto sirve para saber qué anda dando vuelta y si tenemos varias en la huerta de estas cosas, podemos generar un control. Es muy atractivo para la mayoría de los insectos que nos perjudican nuestro cultivo, las bandas amarillas. Y hay de distintas formas de fabricar esta trampa. Fíjense que las trampas de colores, digamos, las que más abundan son las azules y las amarillas. Estas son más específicas y acá en la zona no se usan mucho, pero acuérdense, azul y amarillo, vayan pensando qué tienen por ahí para empezar a utilizarlas como trampa. Obviamente que ustedes van a encontrar una faja, posiblemente de plástico, a esa hay que embadurnarla con aceite de cualquier tipo, que no sea muy oscuro. Puede ser el aceite después de la cocina, el que vayan a tirar, puede ser ese aceite, porque lo que necesitamos es que el amarillo atraiga y el aceite haga que se pegue el bicho ahí y lo detenga. Puede ser una lata de durazno pintada de amarillo con un poco de agua y detergente. Sirve igual, porque van a caer en el agua con detergente y eso es más fácil de cambiar. Fíjense que esta técnica es utilizada en invernaderos comerciales o de productores, de grandes productores. Y cuelgan las amarillas y las azules. eh, Hay una cantidad X de acuerdo a la cantidad de plantas. Y los técnicos lo que hacen, van, revisan la cantidad de insectos por día, por cuadrante, y en base a eso dosifican. En este caso era un control biológico. Aplicaban bichitos que se comían a esos bichitos. Pero eso es en Europa. Acá en Argentina se está iniciando esta forma, pero era para comentarles que se usa en todo tipo de producción. Acá esta banda lo que es como el papel contact, ¿se acuerdan? Se saca una faja, se usa esta que tiene el pegamento y a la semana siguiente se saca esta, si hubo mucho. Pero obviamente que este pegamento pierde el efecto, así como el aceite que ustedes van a aplicar en su banda, hay que recambiarlo. Y acá les voy a ir mostrando distintas trampas que ustedes muchas las deben conocer, porque con la chaqueta amarilla
que sea dicho de paso, me olvidé de decirle, la chaqueta amarilla de alguna manera come muchos insectos también, pero es muy molesta, pica fuerte y nos come generalmente nuestros alimentos o basura, anda por todos lados. Pero esa avispa que tenemos, la chaqueta amarilla, digamos, fue traída por los chilenos para combatir una plaga en sus bosques y terminó diseminándose y haciéndose nativa acá en la Patagonia. Bueno, después está la trampa de mariposa, fíjense que siempre hay una luz, un portalámpara, un embudo y un frasquito que los recolecta, tiene una agua y una goteta de detergente. ¿Vieron que ustedes en verano cuando prenden la luz empiezan a volar un montón de insectos? Bueno, de ahí, si ustedes tienen alguna manera de electrocutar esos insectos como hacen en la carnicería, o atraerlos y recolectarlos, de alguna manera disminuimos que pongan huevos y que esos huevos se conviertan en gusanos que nos van a molestar en la huerta. Hay muchas formas con materiales reciclados, la botella cortada, invertida, genera que el insecto pueda ser atraído y queda, en este caso es agua con vinagre, que atrae mucho las moscas y los pulgones y caen ahí y quedan muertos, no pueden salir. Después está este tema de los cartón corrugado que se usa mucho en el Alto Valle, en las manzanas, porque vieron que las manzanas están llenas de gusanos y las perfora. Bueno, el adulto cuando vuela viene y si encuentra este lugar pone ahí los huevos. Y ustedes, si sacan la banda en un mes, van a ver los gusanos generándose ahí, lo pueden quemar a la banda y cambiarlo. Es una manera de controlar el gusano. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llegó la charla. Este, vamos a ver si quedó alguien vivo. Y estoy para las preguntas, que seguramente no debe haber muchas porque fui muy claro, y estuvo súper interesante la charla, ¿no es cierto? Este, bueno, de nada, Andrea. Gracias por participar. Aprovechen a hacer las preguntas, porque por ahí, en la vorágine de temas que fui tratando, acuérdense, el mantillo creo que ya quedó claro, está recontra justificado su uso. La rotación de cultivo es muy parecido. Después hablamos de la asociación y la rotación y el mantillo creo que está claro. El tema de las plagas es un mundo aparte, es muy interesante y hay un montón de técnicas de muy bajo impacto ambiental. Acuérdense, la tierra de diatomea es un insecticida. La tierra de diatomea es una alga fosilizada que es como vidrio molido. Cuando eso nosotros lo aplicamos, cualquier insecto como una babosa le genera una incomodidad y el que se lo come se le rompe todo el intestino, de alguna manera se muere. Y algunas plagas cuando ven eso se van. Después, bueno, fíjense ustedes qué otras plagas, eh, qué otras plagas pueden tenerle miedo o respeto y a ver si les puedo llegar a ayudar con algún control o alguna sugerencia. Quedo a su disposición y si no hay pregunta, nos veremos la semana que viene y vamos a tratar todo el tema de estructuras para cuidar las plantas, ya sea microtúneles, invernáculos y otros secretos de baja adquisición económica. Bueno, gracias a ustedes por estar. Después les mandaré la presentación y nos vemos el miércoles que viene. Saludos. De nada, gracias a ustedes por estar. Aguanta. Bueno. Bueno, envío el libro también. Les mando todo, total, el que no le interesa no lo abre. Nos vemos, saludos.